Virgo, bienvenido a esta lectura semanal del 11 al 17 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, mi guerreros de Virgo, lo único que tienes que hacer es ser uno de los videos más vistos en la semana. Así que te invito a dejar tus likes, tus deditos para arriba y compartir este video. Mira, las energías que vas a tener durante esta semana. Te sale la carta de darse cuenta. Te habla de que se va a levantar un velo de una verdad. Situaciones que estaban a tu alrededor ocultas, guerreros de Virgo, manos oscuras, tenebrosas, que estaban manipulando las situaciones a tu alrededor durante esta semana van a quedar al descubierto. Va a ser una semana en donde tú vas a poder percatarte de que ciertas cosas que sucedieron en algún momento en tu vida, en el pasado, o que continúan sucediendo en estos momentos, cosas que tú dices que no pueden ser buenas, que no pueden ser normales, que alguien tiene que estar metiendo la mano para que te vaya mal, pues vas a darte cuenta durante esta semana quiénes son esas personas o esa persona que está involucrada en las cosas que han estado viniendo bloqueando tu camino y que han estado siempre allí como unas piedras y unos obstáculos que no te han permitido salir adelante. Habla de una verdad, que va a ser revelada durante esta semana. De una situación donde se caen caretas, se descubren mentiras. Una semana donde te están diciendo tus guías que vas a poderte dar cuenta qué es lo que verdaderamente está sucediendo detrás de cámaras. Vas a poder ver todas las cosas que por lo general no podrías percatarte que suceden y que son las encargadas de bloquearte los caminos. Habla también de que tú vas a poder reconocer el poder que tienes dentro de ti, guerrero de Virgo, que vas a poder encontrarte a ti mismo y poder ver que tú eres la persona también, en otro punto de vista, que controla tu vida. Habla de una persona que llega a tener contacto con sus poderes, con sus dones, con sus bendiciones. Una persona que finalmente ve la luz. Y me hablan también de alguna persona, me hablan también de una persona que podría estar rodeada de amistades o familiares que están como en algún tipo de complot en contra tuyo. Puede ser que no quieren verte feliz, puede ser que no quieren que tú estés con la persona o con el trabajo que tienes a tu alrededor. Pero también me están marcando acerca de un cambio espiritual que ellos están teniendo. Es como si familiares tuyas o personas que están a tu alrededor saben que tú tienes un don, un talento guardado, un talento espiritual, un don, algo que te hace diferente y han estado tratando de bloquear esas energías en tu vida para que tú no entres en contacto con tu verdadero ser, con tu verdadero yo. Y te están diciendo que durante esta semana tú vas a poder percatarte también de esta situación y reconocer que no importa lo difícil que se te hayan puesto las situaciones en la vida o los obstáculos que te hayan colocado, tú vas a poder salir vencedor de ello y que vas a poder conectar con tu espiritualidad y con tus creencias. Y que definitivamente esto va a ser algo que te va a abrir grandes caminos para tu vida. Ese es el mensaje general que estoy recibiendo para ti. Vamos a ver tu familia, qué mensaje hay para ellos o qué puede estar sucediendo con ellos. Mira, la torre. Y te estoy hablando de situaciones en donde se van a caer caretas, se van a descubrir verdades. Y te sale la carta de la torre con tu familia confirmando lo que te estoy diciendo, donde definitivamente alrededor de tu familia va a haber un desmoronamiento. Ellos estaban como construyendo castillos de arena, estaban creando ilusiones en tu familia, estaban haciendo cosas que tu familia son tus padres, tus hermanos, tus primos. Para algunos puede ser tu pareja y tus hijos también. Pero lo veo más que todo como a tu familia extendida, padres, hermanos, primos, tíos, donde ellos estaban creando mentiras y donde ellos han venido ocultándote ciertas verdades a ti. Oh, wow. Ok. Acabo de recibir un mensaje de parte de tus guías espirituales para alguna persona en particular. Ok, tengo que ver cómo coloco este mensaje para no herir susceptibilidades.
Ok, mira, me están diciendo que en la familia, en tu vida, guerreros de Virgo, para algunos de ustedes que se encuentren en esta situación, recuerda, esto es general, esto no explica para todos, así que si tú no sientes que esto que voy a decir se resuena contigo, pues no te estreses, no es para ti, pero tengo que darte el mensaje. Estoy recibiendo de que durante esta semana podría extenderse un poquito más. Algunos guerreros de Virgo van a poder percatarse que dentro de su familia o en cuanto a su vida estuvieron mintiéndoles con respecto a sus verdaderos padres. Podría descubrirse algún tipo de adopción o podría descubrirse algún tipo de situación donde esta semana se cae una mentira con respecto a eso y se descubre quién es tu verdadero padre o tu verdadera madre. Depende de tu situación, pero hay una energía aquí donde se revela también acerca de una adopción. Puedes ser tú la persona. Si esto no resuena contigo, pues no te estreses, relajados. O podría ser que dentro de tu familia, pues se enteran de que, por ejemplo, algún primo de ustedes era un primo que fue adoptado, pero parece que va a haber una situación de estas que va a surgir esta semana en la familia. Perdón. Tus amistades, vamos a ver, esta es la carta que quiere hablarles de una manera desesperadamente. Dice que tus amistades van a estar sin hacer absolutamente nada. Que durante esta semana vas a poder percatarte quiénes son verdaderamente tus amigos, Virgo, porque marca aquí que ellos no van a hacer ningún tipo de movimiento a tu favor. Así que si te encuentras en una situación de estas, de desenmascarar personas, de encontrar verdades donde tal vez tú tengas que acercarte a amigos para que ellos te brinden el apoyo, lamentablemente te indican que tus amigos van a estar como en una etapa de shock. No van a poder creer la situación que está sucediendo a tu alrededor y que no van a ser de gran ayuda para ti si te encuentras en una de estas situaciones. Habla también que alguno de tus amigos más importantes podrá estar como a la distancia y tal vez cuando tú tratas de comunicarte con ellos para pedir algún tipo de ayuda o consejo o apoyo, hablan como si no te estuviesen contestando el teléfono, Virgo. Si necesitas cualquier tipo de ayuda, recuerda siempre buscarla con algún profesional también o con alguna familiar, alguna persona que esté definitivamente a tu alrededor que te brinde ese apoyo. Pero atentos con esos mensajes. Si estás trabajando en estos instantes, te sale la carta del Rey de Oros. Te habla de una situación en el trabajo que definitivamente va a mejorar para ti. Así que si tú estás pasando por alguna de estas situaciones con tu vida personal, por lo menos el área del trabajo marca muy positivo. La carta del Rey de Oros, Virgo, te habla de que esta semana va a llegar a ti una oportunidad de incrementar tus finanzas. Va a llegar a ti la oportunidad de poder tener una mejor posición y vas a escuchar acerca de cambios que quieren realizar en el trabajo para tu beneficio. Hay grandes conversaciones con jefes que podrían estarte llamando esta semana para tener algún tipo de aclaración con respecto a números o con las finanzas. Veo que te puedes estar sentando también con un contador en el trabajo, una persona que maneja los números o que manejas las finanzas. Puede ser tú en algunos casos. Si estás buscando trabajo, vamos a ver esta semana cuál es el mensaje para ti. Si estás buscando trabajo, te sale la carta de el Emperador. Mira, te están dando aquí con esta carta la luz verde para que puedas emprender algún tipo de negocio independiente. Habla aquí de un Virgo que quiere trabajar por sí mismo, que quiere ser independiente y que ha estado tratando de buscar cierto tipo de ayuda, cierto tipo de consejo para saber por qué camino tomar. Te hablan de que definitivamente se te puede brindar esa oportunidad de poder emprender tu propio negocio. También la carta del Emperador, me están diciendo tus guías que una gran empresa podría esta semana estarse comunicando contigo. Así es que muy atentos a los mensajes que podrías estar recibiendo. Parece que te van a hacer una llamada, me acaban de decir, para una entrevista de trabajo, pero no te van a dar el nombre de la empresa. O te van a decir que es una empresa que está iniciando. Eso no es verdad. Es una gran empresa, una multinacional, una compañía internacional. Pero simplemente lo están haciendo de esa manera porque son como muy discretos en su contratación. Acepta esa invitación para esa entrevista de trabajo. Recuerden, mis guerreros, estas lecturas son generales y si tú estás en tu casa y no has enviado ninguna hoja de vida, entonces claramente eso no va a aplicar para ti porque no estás haciendo nada. Tienes que tomar acción. Toma acción y empieza a enviar tu hoja de vida si no lo has hecho todavía. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti?
Te sale la carta del 2 de oros. Habla de una situación en la pareja en estos instantes donde me dicen tus guías que no hay balance. Me dicen tus guías que una de las dos personas está poniendo más responsabilidades en la otra. Que hay alguien aquí que hace falta, una persona que podría estar a la distancia, una persona que está desconectada emocionalmente. Y te están invitando entonces en estos momentos para que tengas una conversación con tu pareja. Parece que alguien aquí ha estado tratando de manejar y balancear también dos relaciones o dos casas. Y esto parece que es algo que tú sabes. Puede ser que tu pareja tiene otra familia o tiene hijos por fuera, pues, y tiene que tratar de balancear la vida contigo y la vida con sus hijos por fuera. Y esto es algo que se conoce también. Y eso podría estar causando algún tipo de tensión. Y con esta carta de darte cuenta, me está haciendo el llamado tus guías espirituales para acá, porque podría ser que esta semana algunos de ustedes que tenían sospechas que su pareja tenía otro hogar o que estaba manteniendo algún tipo de vida doble, marca como que eso definitivamente es lo que va a salir adelante. Ah, ya sé también por qué está aquí este amigo, este gran amigo, esta gran amiga. Marca de que uno de los amigos de ustedes como pareja es cómplice de esta relación, de este triángulo amoroso. Como si tu pareja te dijera, ay, mira, sabes que voy a salir con Pedro, que vamos a tomarnos algo. O tu esposa te dijera, ay, sabes que voy a salir con Jessica, que vamos el fin de semana a hacer algo. Y en realidad esa persona, ese disque amigo con el que iban a salir, era cómplice de lo que estaba pasando aquí. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de El Mundo. Prepárate porque vas a emprender viajes. Y estos viajes podrían tener algún tipo de nota romántica. Me acaban de decir tus guías que podrías estar viajando a algún tipo de destino paradisiaco. Que podrías estar asistiendo a algún tipo de eventos para solteros. Algún tipo de fiesta para solteros. O algún tipo de fiestas de estas de citas rápidas. Citas a ciegas te están marcando para ti también. Y me dicen tus guías de que podrías estar atendiendo algún tipo de crucero, te podrían estar, o esta semana podrían acercarse a ti para venderte un cupo en un crucero para solteros. Así que muy atentos. Oye, me mantienen al tanto de cómo les va en estas cosas. Recuerda compartir este video y dejarme tus deditos para arriba para que seas uno de los primeros en ser publicados y que al final, que ya nos estamos acercando, puedes hacer preguntas interactivas de sí o no. Los números de la suerte para ti son el 57 y el 21 o el 20. Y el día de la suerte para ti, un día cargado de energías positivas, mis guerreros de Virgo, es el día jueves. Así que muy atentos, porque el día jueves va a ser un día importante para ti. Ya sea para noticias impactantes, para acá, o noticias importantes en el aspecto de tu vida. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Te explico cómo funciona. Yo te saco dos cartas. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos opciones, la opción A o la opción B. O puedes hacer una pregunta para la opción A y otra para la opción B. Y entonces recibes dos mensajes de parte de tus guías. Si quieres, presiona pausa, piensa en tu pregunta y regresa a este video. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí. Y sigue insistiendo aquí las cartas de que verdades, oscuridades van a ser aclaradas. Verdades que estaban ocultas salen a la luz. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es un sí. Empate en estos instantes, te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor especial para ti este mes de noviembre. Y en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas los diferentes precios y consultas que ofrezco para ti. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.